Vamos a explicar la actividad número 7 de nuestro diseño metodológico número 9. Empezamos con el ejemplo número 5 relacionado con un caso de integración aplicando el método de sustitución. Este método de sustitución se presenta en varios tipos, en varias formas, donde hay que elegir a uno de los factores en caso de ser un producto o de los términos en caso de ser una fracción, para poder hacer una sustitución a través de una derivada y luego sustituirlo utilizando esta diferencial de x y alguna parte de la función. En este caso, vamos a ver qué nos conviene elegir para poder sustituir. Si nosotros elegimos esta expresión, vamos a suponer que lo elegimos, la derivada va a ser 6x y no hay dónde reemplazar. Pero si elegimos esta otra expresión, la derivada de esta expresión va a ser 3x² y tenemos fácil para reemplazarlo. Entonces, elegimos de manera adecuada la expresión o la parte de la expresión que vamos a sustituir. Lo expresamos con una letra u a la expresión, en este caso, x³ menos 5. Esa es la variable que vamos a sustituir. Lo vamos a reemplazar esta expresión x³ menos 5 por una u. Bueno, pero para utilizar esta diferencial tenemos que derivar a esta nueva función que reemplaza, que está expresado como una u. Entonces derivamos aplicando la notación de Leibniz. Derivamos u. Entonces al derivar u, vamos a decir, utilizando la notación de Leibniz, la derivación de u con respecto a la variable x. 3, que es el exponente, pasará a multiplicar al coeficiente y nos queda 3. X es la variable, le degradamos un grado, o sea, le restamos 1 al exponente y nos quedaría 3 menos 1, 2. Y luego le restamos la derivada de la constante, pero al restar la derivada de la constante sabemos que es 0. Pero 0 ya no es necesario escribirlo, entonces lo podemos borrar. Nos queda así nada más. Ahora, ¿cómo hacemos la sustitución? Entonces vamos a despejar a du, ¿no? Despejando du nos quedaría du es igual a 3x². Bueno, como esta es una razón de cambio, es una división, entonces pasamos a multiplicar al otro miembro y nos quedaría por dx. Entonces, si observamos, esta expresión de acá ya lo podemos sustituir por este du, toda la expresión, ¿no? Ahí está. Entonces, sustituimos. Siguiente paso. Bueno, tenemos la expresión. Ahora vamos a reemplazar nuevamente a esta integral. En vez de escribir x³ menos 5, vamos a escribir u. Y vamos a decir raíz cuadrada de u. Y en vez de escribir 3x² de x, ya podemos escribir du. Bueno, se ve bastante sencillo. Entonces, esto sí podemos integrarlo de una manera sencilla. Entonces nos va a quedar, arriba lo vamos a continuar. Como podemos observar, esto se hace bastante práctico integrarlo con las reglas que ya conocemos. Entonces nos quedaría, bueno, sabemos que va a haber una división de todas maneras, u elevado a la u medio. Al derivar se había restado 1 al exponente, ahora al integrar debemos hacer la operación contraria, sumarle 1 al exponente. En el caso del coeficiente, al derivar había pasado a multiplicar el exponente, ahora si hacemos el proceso contrario, el exponente va a hacer la división a este coeficiente. Entonces vamos a dividirlo entre un medio más 1. Y no olvidemos que una vez que hemos terminado de hacer este proceso de integración, entonces aquí le vamos a agregar la constante de integración. Bueno, el siguiente paso va a ser realizar las operaciones que nos quedan ahí pendientes. Bueno, continuamos aquí entonces. Nos quedaría u elevado a la u medio más 1, sería 2 por 1, 2 más 1, 3.
O si no, ponemos 1, 2 medios. 1 medio más 2 medios serían 3 medios. O sea, elevado a la 3 medios. Bueno, este resultado que obtuvimos acá lo vamos a colocar también en el denominador igual 3 medios. Más la constante de integración. Ahora nos queda por realizar la división del coeficiente entre este denominador. El coeficiente 1 entre este denominador. Pero 1 entre una fracción es el inverso. Entonces prácticamente vamos a obtener 2 tercios. 2 tercios. El inverso de 3 medios es 2 tercios. Pero u está elevado a la 3 medios. Lo podemos dejar el exponente 3 medios o también le podríamos dar que este denominador se vaya al índice de una raíz. En este caso sería ya la raíz cuadrada. La raíz cuadrada ¿de qué? De u elevado al cubo. Más la constante de integración. Finalmente podríamos hacer lo siguiente, porque u no ha sido la variable de integración. La variable de integración es x, sino que u fue un cambio de variable para que nos facilite hacer el proceso de integración. Volvemos entonces a recuperar la expresión que reemplazará a u. Entonces u vale x al cubo menos 5. Vamos a reemplazar. Tendríamos aquí 2 tercios que multiplica a la raíz cuadrada. U es x al cubo menos 5. Entonces vamos a colocarle x al cubo menos 5, todo esto elevado al cubo, sumado la constante de integración. De esta manera hemos terminado de resolver este ejercicio sobre integración aplicando el método de sustitución. Es probable que de repente utilices GeoGebra u otro software para comprobar tus soluciones y de repente te da una respuesta aparentemente diferente, pero no, en el fondo es la misma respuesta. Es igual, solamente que a esta expresión la deberías transformar utilizando las propiedades de los exponentes, de las raíces y darle otra forma. A continuación tenemos el ejemplo número 6. Vamos a proceder a la resolución de esta integral. Empecemos observando las características que presenta la expresión que vamos a integrar. Si nosotros observamos aquí, esta expresión está de alguna manera amplificada, pero podríamos simplificarlo, por ejemplo, factorizando 2 en el numerador, y aquí también podemos factorizar 2. No nos conviene factorizarlo 2x, porque tendríamos que volver a multiplicar nuevamente. Por ejemplo, decimos que 6x al cuadrado más 8 dividido entre 2x al cubo más 8x, esto es igual, aquí hay un factor común que lo podemos sacar 2, y nos quedaría aquí 6 entre 2, 3, ¿no? Entonces nos queda 3x al cuadrado, y aquí 8 entre 2 más 4. En el denominador hacemos algo similar, factorizamos el 2 y nos quedaría x al cubo más 4x. Le dijimos que no nos convenía factorizar x, ¿no? Lo dejamos ahí nada más. Pero como usted puede ver, esto se puede simplificar. Y el planteamiento de nuestra integral estaría ahora de esta manera. Sería la integral de 3x al cuadrado más 4 dividido entre x al cubo más 4x por diferencial de x. Tenemos entonces ahora que integrar a esta expresión. Como podemos ver, no es posible que nosotros utilicemos alguna fórmula, alguna propiedad ya básica para poder integrar una división como esta. Entonces la salida que tenemos en este caso va a ser, por ejemplo, ¿cuál de las expresiones, el numerador o el denominador, me conviene cambiarlo por una nueva variable? Tiene que ser una expresión que al derivarlo obtenga la otra. En este caso, si yo derivo el numerador, me saldría 6x nada más. ¿Y dónde lo reemplazo? No tengo. Pero si yo derivo el denominador,
entonces voy a tener 3x cuadrado más 4, y precisamente eso lo veo arriba en el numerador. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Sustituimos por la variable, le vamos a llamar u a esta nueva variable, y va a estar representado por x cubo más 4x. Pero yo no necesito al u simplemente, también necesito su derivada. Entonces vamos a derivar utilizando la notación de Leibniz. Derivamos u de la siguiente manera. Entonces la derivada de u con respecto a la diferencial de x es igual. Este es como si fuera el u'. El 3, que es el exponente, pasa a multiplicar al coeficiente y me quedaría 3x al cuadrado. Baja un grado el exponente. Más, nuevamente, el 1, que es el exponente de la variable, multiplica 4, me queda 4. Y x, que es 1 menos 1, x a la 0, que es 1. 1 por 4 es 4. Y ahí queda. Entonces ya tenemos la derivada de esta función. Pero en realidad yo lo necesito de otra manera. Lo necesito a du como 3x al cuadrado más 4, todo esto por dx, ¿sí? Por diferencial de x. Entonces, esta es la expresión que yo voy a necesitar para sustituir en la expresión que voy a integrar. Bueno, vamos más adelante. Esta misma expresión no lo vamos a perder de vista, vamos a ir reemplazándolo posteriormente. Reemplazamos a ver, en este caso quisiera que nos demos cuenta de que este numerador lo vamos a pasar aquí a multiplicar a una fracción por el dx. Y aquí lo dejaremos con 1. Va a ser una expresión similar a la que ya tenemos. Así. Aquí le ponemos x cubo más 4x multiplicado por 3x al cuadrado más 4. Todo esto por diferencial de x. Si usted observa, la expresión sigue siendo la misma. Esta expresión es la misma que vemos allá, sino que le estamos dando la forma para poder utilizar la propiedad respectiva. Ahora sí, hacemos la sustitución para hacer la integración. Ahora vamos a utilizar a estas dos expresiones. Tanto a u, que es la función nueva a la que voy a sustituir, y su derivada respectiva. Entonces vamos a escribir aquí 1 entre qué. Observe, x cubo más 4x lo voy a reemplazar por un u. Aquí está x cubo más 4x, ahora esto es u multiplicado por qué. La expresión que vemos acá es la misma que está aquí y lo vamos a reemplazar por du. Ahora esto es más sencillo que podamos integrarlo. Como usted puede ver, ahora podemos integrar a una expresión 1 sobre u por diferencial de u. Ahora, ¿cómo integramos a esta expresión a la inversa de una variable? Vamos a recordar la propiedad de la integración. Vamos a recordar aquí la propiedad que vamos a utilizar y decimos que la integral de 1 entre x por diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Esa es la propiedad que debemos siempre recordarlo y esa es la que vamos a usar en este caso. A continuación, lo que vamos a hacer es resolverlo. Entonces, aplicando ya nuestra propiedad, esto equivale a decir
logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración. Pero recordemos que u no es la variable de integración, entonces tenemos que sustituirlo por la variable que ya tenemos acá. Entonces u va a ser reemplazado por valor absoluto x cubo más 4x. Valor absoluto lo cerramos, más la constante de integración. Hasta este momento ya hemos encontrado la solución a nuestro problema. Pero hay algo más. De repente, si alguien está haciendo uso del programa de GeoGebra o de otro software que le permita hallar este tipo de soluciones, ¿no? Vamos a interpretar alguna de las soluciones que nos dan ahí. Por ejemplo, esta es una de las formas en que podemos tener como respuesta, pero podríamos darle otra forma de repente. Si nos damos cuenta, el GeoGebra 5 y el GeoGebra 6, mira, en GeoGebra 5 nos da una solución así, ¿ve? U medio, logaritmo natural, x al cuadrado, más logaritmo natural, x al cuadrado, más 4. Ese es lo que nos da la solución GeoGebra 5. En cambio, GeoGebra 6 nos da otra solución, que por supuesto es la misma, ¿no? Dice logaritmo natural de valor absoluto, x al cuadrado, más 4, más, bueno, acá no nos dice nada, no nos da valor absoluto, nos dice así nada más. Y aquí nos dice logaritmo natural de valor absoluto de x. Obviamente que en ninguno de los GeoGebras nos arroja la constante de integración, pero más abajito, si usted observa, ahí aparece una c, que es una variable, va a cambiar, tiene un deslizador que le puede dar cualquier valor acá. Por eso es que es importante que le pongan el c. Nosotros debemos ponerle c, GeoGebra también lo pone el c, le sale su constante, pero sale como un deslizador aparte, un intervalo, ¿no? Ahora, ¿son iguales estas soluciones? Por supuesto que tienen que ser iguales. Aquí, por ejemplo, para darnos cuenta, esta expresión es la misma. Aquí sí es indiscutible. Es indiscutible. Nosotros aquí le hemos puesto valor absoluto, pero esto no lo hace cambiar en nada, sigue siendo lo mismo. Porque aquí, mira, ve, este número elevado al cuadrado ya es positivo. Más un 4 que es positivo, la expresión sigue siendo positiva y no tiene necesidad de ponerle valor absoluto porque ya es positivo. Aquí también ya es positivo. Entonces ahí salvado. Y si nosotros le ponemos valor absoluto a un valor que ya es positivo, tampoco hace daño. Entonces no nos causa ningún problema. En cambio, en el otro caso, mira, aquí hay una propiedad. Recuerda que una propiedad de los logaritmos dice, vamos a anotarlo por acá. El logaritmo en base b de a elevado a la n es igual, este n pasaría a multiplicar acá el logaritmo, sería n por el logaritmo en base b de a. Esta es una propiedad que no la podemos perder de vista, ¿sí? Esta propiedad, si usted lo usa aquí en este ejercicio, mírelo bien, nos va a ayudar a entenderlo. Este 1 medio va a pasar acá al exponente y se va a cancelar. Entonces te queda el logaritmo de x, pero te queda desamparado el logaritmo de x, porque tú no sabes si x es positivo o negativo. Entonces ahí le hace falta el valor absoluto, ¿no? Le hace falta el valor absoluto. Pero al elevarlo al cuadrado, cualquier número, sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, ya se hizo positivo. Entonces ahí salva. Y al ponerle acá 1 medio, que también es positivo, toda expresión es positiva ya. Entonces es la única manera en que ha salvado. En sí, esta expresión es la misma que la que tenemos acá. Son exactamente iguales. Bueno, te dirá, pero a nosotros no nos ha salido ninguna de estas.
sí es posible que salga esa respuesta. Ahora, vamos a darle uso, nos vamos a desordenar un poco. Voy a encerrar esto por acá, porque voy a hacer un trabajo extra. Este ejercicio de acá, lo voy a traer acá. Vamos a plantearlo por acá. A ver, observemos acá un momento. Este logaritmo natural, yo le puedo aplicar, yo puedo factorizar aquí x, y me quedaría x que multiplica a x al cuadrado más 4. Sí. Más una constante de integración. Ahora, ¿eso a qué es igual? Si nosotros aplicamos logaritmo a un producto, vamos a recordar la propiedad de los logaritmos de un producto. Logaritmo en base b de un p multiplicado por un q. Paréntesis. Esto es igual a logaritmo en base b de p más el logaritmo en base b de q. ¿Sí? Así está. Entonces, podemos aplicar aquí el logaritmo natural de un producto y me va a salir la siguiente expresión. Logaritmo natural, aquí sí de valor absoluto de x, porque estamos aplicando a un producto dentro de un valor absoluto, más el logaritmo natural de esta expresión, x. Y yo le voy a poner un valor absoluto, que después lo vamos a justificar que no le hace daño en nada. X al cuadrado más 4 más la constante de integración. Ahora sí, tiene un gran parecido a lo que nuestra respuesta que hemos dado en un inicio, aquí está nuevamente, tiene un gran parecido a la respuesta brindada por GeoGebra. Sí, pero dirá usted, no se compara, no tiene un parecido. Vamos a ver. Logaritmo natural de x, del valor absoluto de x, ese sí está, de hecho. En GeoGebra 5 también lo da, pero como no usa el valor absoluto, usa otra forma, otra estrategia para decir lo mismo. Dice exactamente lo mismo acá. Porque usted cuando le pone un medio acá, un medio por 2 sale 1, entonces logaritmo de x. Se queda desamparado, no vale así, entonces tiene que sacarlo acá y x sí, al cuadrado ya se salvó, se hizo positivo. Bien, ahora el otro término, ¿es exactamente igual a esto? Sí son iguales, pero usted le ha puesto valor absoluto. ¿Está mal? No está mal. Al ponerle valor absoluto a un número positivo sigue siendo el mismo número, entonces no cambió en nada. Nuestra respuesta es la misma. Bien, tenemos ahora entonces explicado el procedimiento que hemos seguido para desarrollar nuestra respuesta a este problema o a este ejemplo número 6. Ha quedado entonces explicado nuestro proceso de resolución de este ejemplo número 6, ¿no? Comparado también nuestra solución con el software de GeoGebra, tanto en la versión GeoGebra 5 y también en GeoGebra 6, como nos han dado aparentemente respuestas distintas, aparentemente, pero en el fondo son las mismas. Inclusive la que hemos hallado, nosotros hemos encontrado una forma la más simple, ¿no? Bien sencilla, pero si queremos adaptarlo para que se parezca a las soluciones que nos dan en GeoGebra, las tenemos que arreglar aplicando algunas propiedades, en este caso de los logaritmos y del valor absoluto, ¿no? A continuación tenemos el ejemplo número 7. Vamos a integrar esta expresión ya con funciones trigonométricas. Bien, pero antes de integrar, debemos darnos cuenta de que no tenemos una propiedad así directa para poder hacer este tipo de integración. Entonces lo que vamos a transformarlo es a obtener formas más sencillas, más simples, en las que podamos aplicar nuestras propiedades en forma directa. Así como está, no se va a poder.
Ahora vamos a decidir cuál de las dos expresiones lo debo cambiar por otra variable. Podría ser seno de x o podría ser coseno de x. Entonces aquí podríamos hacer una suerte de, si se quiere, un ensayo. Si reemplazamos a seno de x por u, la derivada del seno de x es el coseno de x. Ya lo tenemos aquí el coseno. Pero no puedo reemplazarlo directamente, tendría que descomponer este coseno también. Entonces este coseno puede ser coseno cuadrado de x, que sí reconocemos que se puede transformar con las identidades trigonométricas en otra forma, ¿no? Y nos queda un coseno de x por dx, y ese sí nos puede ayudar bastante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos por u al seno de x. Listo. Una vez que hemos hecho la sustitución del seno de x, ahora vamos a derivar a u. La derivada de u con respecto a x. Y obtenemos que esto es el coseno de x. Entonces, yo puedo establecer que du ahora, du es igual a coseno de x por la diferencial de x. Ahí está. Ya tenemos entonces el du. Ahora, ¿qué es lo que podemos reemplazar? Ahora se ve más sencillo que nosotros podamos aquí, ¿no?, descomponer para luego sustituir este du por esta expresión coseno de x de x. A ver, veamos acá. La integral de seno cuarta de x por coseno cubo de x por dx es igual. Vamos a ver cómo lo podemos expresar. Esta es la integral de seno cuarta de x por coseno cuadrado de x. Miren lo que estamos haciendo. Coseno cuadrado de x nuevamente por coseno de x por el dx. Siempre tenemos que trabajar en función a lo que tenemos. Si sabemos que la diferencial de u es coseno de x por dx, aquí lo tenemos ya listo para reemplazar, ¿no? Está bien claro. Vamos a señalar las expresiones que vamos a sustituir u, y también, como ya sabemos que lo vamos a reemplazar por un du, es al coseno de x, es esta de acá. Son dos expresiones claves que vamos a sustituir para darle una forma conocida, básica, para luego integrar. Ahora sí vamos a reemplazarlo y ya tendríamos esto entonces, que esto va a ser la integral de ¿qué? Ahora vamos a proceder al reemplazo. Seno de x ya lo puedo reemplazar por u, pero coseno cuadrado no lo puedo reemplazar. Yo no lo puedo reemplazar por esto. Tiene un dx, no se puede hacer. Bueno, este coseno de x por dx ya lo puedo reemplazar por un du. Entonces aquí vamos a ver cómo arreglamos. Vamos a recordar la siguiente identidad. Recuerdan que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1, ¿cierto? 1. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo el coseno de x en términos de seno. Entonces lo que voy a hacer aquí es que el coseno cuadrado de x es igual a 1, el seno cuadrado de x pasaría a restar menos seno cuadrado de x. Ya lo tenemos ahí, el coseno en términos de seno para reemplazar. Entonces aquí vamos a hacer seno cuarta de x, y aquí si abrimos un paréntesis y vamos a colocar 1 menos, como dice allá, seno cuadrado de x, todo por el coseno de x por dx. Finalmente, ya podemos hacer una sustitución por las variables que ya hemos establecido antes. Entonces, seno cuarta, vamos a integrar entonces ahora, seno cuarta de x sería u a la cuarta. 1 menos seno cuadrado de x debe ser u al cuadrado. Y coseno de x por dx, coseno de x por dx es diferencial de u, de la nueva variable. Ahora esto ya lo podemos representar de otra forma. Entonces vamos a decir que la integral de seno cuarta de x por coseno cubo de x
por dx es igual a ¿qué? A la integral u a la cuarta menos u cuarta por 1 u a la cuarta. U cuarta por u cuadrado debe darme u a la sexta. U a la sexta. Y ahí terminamos, cerramos con un paréntesis y le ponemos diferencial de u. Esto ya es fácil integrar. Esa es la expresión fácil de integrar. Ahora vamos a integrar entonces aquí. Sabemos que tenemos u a la cuarta, pero como hacemos el proceso inverso a la derivada, entonces ya no vamos a restarle, sino vamos a sumarle. Entonces me va a quedar u a la 4 más 1, que es 5. Y lo vamos a dividir entre ese mismo 5. Menos, aquí será u a la 6 más 1, que sería 7, y lo dividimos entre el mismo 7. Y al final le agregamos la constante de integración. Entonces ya hemos integrado la función. Pero recuerde que esa no es la función esa no es la variable de integración. U no es la variable de integración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a utilizar la variable que nos dieron al inicio, x. Pero para representar u hay que ponerle seno de x. Entonces, en este caso es seno quinta de x entre 5 menos seno séptima de x entre 7 más la constante de integración. Posiblemente de repente no lo tengamos así de esta manera, pero podríamos darle otra forma de repente. Este es un quinto seno quinto de x menos un séptimo seno séptima de x más la constante de integración. Y de esta manera ya tenemos desarrollado nuestro ejemplo número 7.